se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Unos brazos humildes se abren en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos
sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándolo le echaron encima un manto, escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre que se llamaba Simón, y a este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera,
Y aunque la Pascua judía es una celebración muy, pero muy sagrada, la cena del Señor, me atrevo a decir, que es superior a esa festividad por su profundo significado espiritual. Ya que la Pascua judía observa una liberación geográfica, un traslado del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra de Canaán. Ahora la iglesia celebra con gozo no un movimiento geográfico, sino la liberación del mundo de las tinieblas y el traslado al reino de los cielos. Con la cena del Señor no recordamos un evento histórico solamente, sino que participamos de la gracia viviente de Cristo, del verdadero Cordero de Dios que quita la inmundicia del pecado de la iglesia. La cena del Señor no es solo un recordatorio, sino un acto espiritual en la que ocurren tres cosas muy, pero muy importantes, y escúchenlas bien. Número uno, cuando participamos de la cena del Señor, renovamos nuestra fe. Número dos, afirmamos nuestra esperanza, porque Cristo va a regresar por su iglesia. Y número tres, declaramos la comunión los unos con los otros y también nuestra comunión con el Cristo resucitado. A diferencia de la Pascua antigua, que era exclusiva del linaje abrámico, la cena del Señor rompe con esos límites de nacionalidad y se extiende a la familia espiritual que se compone por el cuerpo de Cristo. En la Pascua antigua, cada familia sacrificaba un cordero, multiplicando los sacrificios a través de aquella nación. Sin embargo, en la cena del Señor no hay necesidad de múltiples sacrificios, solamente hay un sacrificio limpio, sin mancha, perfecto y eterno. Jesús, el Cordero de Dios, que fue ofrecido una sola vez y para siempre para quitar la inmundicia de nuestras almas. En la primera Pascua, la sangre del Cordero debía de ser aplicada físicamente sobre los postes y los dinteles del hogar en la cual se celebraba. Ahora, en la cena del Señor, la sangre del Señor es aplicada a nuestra alma para purificarla y santificarla. En la Pascua judía, la sangre del Cordero servía como señal para evitar la muerte del primogénito. En la cena del Señor, la sangre no es una señal física sobre nosotros, es la redención espiritual para evitar la muerte eterna del alma. La Pascua judía recordaba la salida de Egipto con la esperanza de llegar salvos a Canaán. La cena del Señor, mis hermanos, nos recuerda la salida de un mundo y nos da la esperanza de que el Señor regrese por su iglesia para llevarnos a una patria celestial. La Pascua era solo en figura. Ahora la cena del Señor es una sustancia espiritual para un pueblo redimido. Lo que antes era simbólico, ahora lo estamos disfrutando como una verdad espiritual. Lo que era algo simbólico y pasajero, mis hermanos, hoy es una realidad que estamos disfrutando. Por esta razón, el Señor hoy nos tiene alrededor de la mesa, no como esclavos liberados, sino como hijos amados. Así como cuando se abrieron los cielos y se escuchó la voz cuando dijo el Padre: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así sobre su iglesia, porque somos redimidos y eternamente santos. Hoy día, hermanos, estamos celebrando un acto bien glorioso. Meditaba, hermanos, en aquella reunión donde el Señor tuvo con sus discípulos, en aquel aposento, en aquel lugar donde el Señor le dijo a Pedro: ve y prepáralo, porque voy a tomar la cena con ustedes. Y pensaba, ¿verdad?, que cuando el Señor ya estaba allí en ese lugar y
estaban los 12. Aquí nomás estamos sentados a la mesa. Pero estaban los 12 y el Señor ahí estaba reunido con sus discípulos. Y en medio de todo ese ambiente, hermanos, había 2 hombres, llamados uno Judas y el otro Pedro, y los otros nombres también de aquellos varones. Y el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos se comenzaron a ver unos a otros y decían: seré yo. Cada uno de ellos decía: seré yo. Y había el otro que decía: Señor, aunque venga lo que venga, yo no te voy a negar. Estos 2 varones, hermanos, podemos decir que se refleja a la iglesia de hoy día personalmente a cada uno de nosotros. Acuérdense que Judas era el tesorero y Pedro, hermanos, era un varón pues valiente, como dice la palabra del Señor. Y cada uno hacía su función. Pedro decía: Señor, aunque venga lo que venga, aunque todos, yo no te voy a entregar. Cuando llegó Judas, hermano, con aquel grupo de hombres y soldados, y dijo: al que yo me sale, ese es. Allí se cumplió la palabra del Señor, de Judas que lo entregó. Pedro, o el Señor le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La vida cristiana, hermanos, a veces decimos: es fácil. Es fácil cuando vivimos una vida plena en el Señor, cuando buscamos cada día al Señor, cuando nos fortalecemos cada día en el Señor. Pero cuando vivimos una vida lejitos del Señor, y cuando vienen las luchas y las pruebas y las dificultades, es ahí donde nos probamos cada uno de nosotros si verdaderamente estamos en el Señor. Si cada día el Señor sabe que no somos perfectos, el Señor sabe que no somos perfectos, pero Dios nos ha dado la capacidad, hermanos, para ser fiel al Señor. Y de la manera que le podemos ser fiel al Señor es vivir bajo la plenitud del Señor. Porque vivimos en un mundo donde hay muchas pruebas, mucha tentación que nos enfrentamos a cada día, y es allí donde realmente nos mostramos quiénes somos. Así que hoy día, hermanos, o en este día, hermanos, vamos a hacer algo glorioso, porque dijo el Señor: cuando hagan esto, van a recordar mi muerte, mi resurrección y la venida cuando yo venga por la iglesia. Así de que, hermanos, vamos a gozarnos, a regocijarnos, porque estamos adorando a un Dios que vive y que reina para siempre, no a un Dios que se quedó allá en la tumba, no, a un Dios que se levantó de la tumba. Dios le bendiga, hermano. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro odio. De todo linaje
Enfatizando lo que mencionaba nuestro hermano. Cuando el Señor Jesús tomó el pan en aquel momento consagrado, y mientras Judas estaba sentado entre los discípulos, en medio de aquel ambiente santo, donde en ese momento el amor de Dios se desbordaba sobre sus amigos, Cristo declaró algo terrible: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Lo cual es sorpresivo, porque la tragedia, mis hermanos, no se avecinaba de afuera hacia adentro. Estaba dentro del discípulo. El traidor estaba sentado alrededor de la mesa del Señor. El traidor estaba tocando la mesa del nuevo pacto. La traición estaba participando del alimento santo, mientras el corazón ya se había apartado de Dios. Judas estaba participando de la cena del Señor, pero su corazón estaba poseído por el valor de 30 piezas de plata, por las que había vendido a su maestro. Y bajo esa misma amenaza nos encontramos en este día nosotros también. No porque participemos de la cena del Señor estamos exentos a esta realidad. Porque no todo el que participa de la cena del Señor permanece fiel a Cristo. Hay quienes participan del pan como Judas, mientras su corazón todavía ama al mundo. Hay quienes beben de la copa, mientras el alma sigue negociando, mis hermanos, con Satanás. Hay quienes participan de la cena del Señor, pero hace tiempo que vendieron a su maestro por una cantidad diminuta, cual esta sea. Por eso Judas no solamente representa a un hombre que vendió al maestro y al mayor traidor de la humanidad. Judas representa el peligro del creyente de vivir con la presencia de Dios a su lado y aún así permitir que el corazón se corrompa. Judas escuchó palabras que nadie más escuchó. Judas vio milagros gloriosos. Judas caminó con el Verbo encarnado. Judas vio la misma gloria de Dios. Judas fue revestido para echar fuera demonios. Y aún así, dice la Escritura que el mismísimo diablo se le metió en el cuerpo, en la mente
corazón y lo poseyó en el alma. Y así permitió que la avaricia, la falsedad y la oscuridad lo dominaran hasta traicionar al Señor por monedas miserables. Y digo miserables, mis hermanos, porque 30 monedas de plata, que equivalían aproximadamente 4 meses de trabajo, pero comparadas a la eternidad, son una miseria. Y al igual que Judas, aparecen otros nombres en la Escritura como una advertencia para todos nosotros, mis hermanos, para aquellos que vuelven atrás y dejan el camino santo. Se nombra Caín, se nombra Balaam, se nombra a Coré. Todos comenzaron cerca de la presencia de Dios, pero terminaron defraudando a su Señor. Caín estaba cerca del altar, pero su corazón nunca quiso rendirse verdaderamente delante del Padre. Presentó una ofrenda, sí, pero rehusó demostrar obediencia. Y cuando el pecado comenzó a gobernar su interior, traicionó a su hermano y levantando su mano, dice la Escritura que no mató. Ese es el peligro espiritual, de estar cerca de lo sagrado, pero internamente alimentando celos, orgullo, amargura y rebeldía. Porque el corazón que deja de amar a Dios, mis hermanos, se termina perdiendo. Balaam conocía la voz de Dios, pero amó más el salario económico. Quiso usar lo espiritual para obtener ganancias personales. Su boca sí confesaba a Dios, pero su corazón corría detrás de la codicia, traicionando a su pueblo y también a su Señor. Y todavía hay quienes participan de la cena del Señor mientras traicionan a la hermandad y a su Padre Celestial, y no quieren soltar aquello que destruye su comunión con Cristo. Coré se levantó en contra de la autoridad espiritual que Dios había establecido. El orgullo lo hizo despreciar el orden santo del Señor, y aquello comenzó una inconformidad en su corazón que terminó convirtiéndose en una rebelión pública ante el pueblo del Señor. Porque el corazón que deja de temblar y humillarse delante de Dios comienza lentamente a exaltarse a sí mismo y a traicionar a la hermandad y también a su Señor. Y con esto regresamos a Judas, el hombre que besó al maestro mientras ya lo había vendido en secreto, el hombre que tomó el pan pero rechazó el sacrificio de aquel pan, el hombre que estuvo tan cerca de la vida y aún así terminó ahorcándose sin remordimiento, con remordimiento en su corazón. Por eso la cena del Señor, mis hermanos, no es un simple acto religioso que no tiene sentido. Es un llamado a examinarse a sí mismo. Porque participar de la cena del Señor, o vivimos fieles defendiendo la causa del Evangelio, o al comer el pan, y es fuerte lo que se escucha, el diablo con el que ya hemos negociado destruye por completo nuestra vida. La mesa del Señor no fue establecida para jugar con la gracia, fue establecida para recordar el precio de la sangre derramada por cada uno de nosotros. Cada pedazo de pan anuncia el cuerpo quebrantado. Cada copa anuncia un pacto eterno sellado con sangre. Y aquel que participa de la cena del Señor sin reconocer su bajeza como humano y sin arrepentirse, desprecia el sacrificio glorioso del Hijo de Dios. Por eso Pablo declara que cada uno de los que participan debe de examinarse a sí mismo, porque el peligro más grande, mis hermanos, es endurecer el corazón mientras todavía se participa de las cosas santas. Ese fue el camino de Caín, ese fue el camino de Balaam, ese fue el camino de Coré, y eso lo vemos en el camino de Judas. Pero hoy el Señor no nos rechaza su mesa, nos llama al arrepentimiento. Todavía extiende su misericordia, todavía busca corazones sinceros que vuelvan a la mesa con temor, con humildad, con sinceridad.
eternidad. Porque Cristo no derramó su sangre para que estuviéramos divididos entre las tinieblas y el reino de los cielos. Él murió para levantar un pueblo fiel, limpio por su sangre, apartado para sacrificarse y rendido completamente a su presencia. Y cuando la iglesia, mis hermanos, participa de la cena del Señor con reverencia, con arrepentimiento y con amor verdadero, el pan, mis hermanos, deja de ser un elemento dentro de la mesa. Entonces se convierte en un recordatorio vivo de que Cristo merece todo nuestro corazón, toda nuestra obediencia y nuestra vida por Él. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo semejante a este: amarás a vosotros como amarás a tu prójimo como se ama a sí mismo. Oh
representa un cuerpo que sufrió por la iglesia. ¿Y cuántos son iglesias en este día? Representa un cuerpo humano que sintió cansancio, que sintió dolor, que sintió angustia, rechazo y sufrimiento. Porque el Hijo de Dios tomó un cuerpo físico para cargar en su propio cuerpo el peso de nuestra condenación. Las manos de ese cuerpo fueron perforadas, sus nervios fueron atravesados por los clavos, su espalda fue desgarrada por los azotes romanos hasta exponer su carne viva. La corona de espinas abrió heridas sobre su cabeza. Su cuerpo comenzó a debilitarse por la pérdida de sangre, la deshidratación y el agotamiento extremo que sufrió. Cada respiración en la cruz se convertía en una agonía. Cada movimiento que el Señor tenía producía un dolor insoportable. Y aún así, ese cuerpo permaneció colgado en la cruz y solamente por amor a nosotros. Por eso en este día el pan partido nos recuerda que su cuerpo físico fue quebrantado para sostener nuestra vida espiritual. Porque así como el pan natural sostiene nuestro cuerpo físico, Cristo sostiene el alma del hombre caído. Y así sin alimento el cuerpo humano se debilita, así también el alma separada de Cristo comienza a vaciarse, a secarse y a morir espiritualmente. Por eso el Señor permitió que su cuerpo fuese entregado para convertirse en alimento, hermanos, eterno para la humanidad que está hambrienta de Dios. Y cada vez que la iglesia se participa del pan, recuerda que nuestra salvación tuvo un costo, hermano, de un cuerpo herido y un sacrificio perfecto. Pues Jesús lo declaró estando ante sus discípulos: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La sangre sobre la mesa del Señor representa el nuevo pacto. No es solamente jugo de uva, es el recordatorio visible de que una sangre derramada limpia el pecado de la humanidad. Usted puede ver el jugo de uva, visiblemente tiene un color intenso, profundo y semejante a la sangre. Y así como biológicamente la sangre sostiene la vida del cuerpo humano, transporta oxígeno, nutrientes y defensas a cada órgano, la sangre de la misma manera limpia impurezas, combate infecciones y mantiene el cuerpo y el organismo vivo. Y esta sangre que circula por nuestro cuerpo, cuando deja de hacerlo, comienza, hermanos, a morir. Y así espiritualmente, mis hermanos, la humanidad estaba condenada a morir por falta de sangre. Por esta razón el Hijo de Dios derramó su sangre para darnos vida. Y así como el fruto, hermanos, es triturado para extraer el vino, Cristo fue herido y quebrantado por nosotros, para que de su sacrificio brotara sangre de redención para nosotros. Porque sin derramamiento de sangre, como vemos en el libro de Génesis, no hay remisión de pecados. Por eso la sangre de Cristo posee eficacia eterna, porque no fue la sangre de un hombre común, fue la sangre de Dios manifestada en carne. Sangre santa, sangre inocente, sangre perfecta, sangre que abrió el camino hacia la reconciliación del Padre. La sangre de Cristo, mis hermanos, tiene poder. Porque tiene el poder de limpiar la conciencia, de limpiar la culpa, de limpiar la brujería, la hechicería, la inmoralidad, la corrupción, la indecencia, la injuria, la obscenidad, el corazón depravado. La sangre de Cristo limpia la vergüenza del pasado.
misericordia para que el que vuelve a Dios quebrantado. Proclama que ninguna mancha del mundo es más poderosa que la sangre del Cordero. Y cuando la iglesia levanta la copa, recuerda que nuestra esperanza no está en obras humanas, sino en la eficacia eterna de la sangre de Jesucristo. Una sangre, mis hermanos, que reitero, todavía limpia, todavía restaura, todavía perdona y sigue transformando de adentro hacia afuera. Por eso es que el Señor declara con misericordia a la humanidad desde los tiempos de Isaías profeta: venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Porque la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Iglesia, póngase de pie en esta hora.